Hoy nos acompaña una figura imprescindible en la historia del activismo y la visibilidad del colectivo LGTBI+ en España. Miguel Ángel López, creador de la revista Cero, una revista que a través de sus reportajes, entrevistas y potentes portadas luchó por cambiar la imagen del colectivo, convirtiéndose en un símbolo de libertad, orgullo y valentía. Hoy, su legado vuelve a tomar fuerza con el documental de Movistar Plus, Cero, la revista que sacó del armario a un país. Muy buenos días, Miguel Ángel, bienvenido a Love TV. Y gracias por estar con nosotros en esta semana social en nuestra isla de La Palma. Gracias a vosotras y gracias a toda la gente de La Palma, que es una isla maravillosa. ¿Te ha gustado, no? Nuestra isla. Me ha encantado. Está guapa. Está guapísima, es negra. Tiene de todo. Sí. Miguel Ángel, vamos a hablar de este documental que tras 15 años o más de 15 años de la última publicación de la revista Cero, pues hoy viene con este documental con mucha más fuerza, quizás hablar un poco de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y quizás este es el punto de inicio de esta entrevista. ¿De dónde venimos, Miguel Ángel? España viene de una dictadura. Bueno. Y venimos de un régimen patriarcal, machista, donde la homosexualidad no existía, era invisible. De esto no se habla, esto no existe. Entonces venimos de una represión y de un ninguneo que no nos permitía vivir como personas y formar parte de una sociedad plural y moderna como creíamos, entendíamos en los 2000 que tenía que ser España. España tenía que ponerse al día. España tenía que representar la diversidad y tenía que decirle al mundo, somos un país que tiene que luchar contra el machismo, tiene que empoderar a la mujer, que tiene que permitir la diversidad de género, que, en fin, de todo, ¿no? Y en nuestra batalla, en nuestra causa, para mí es muy importante la construcción de los marcos de pensamiento de un país a través de los medios de comunicación. Cuando no tienes el dinero, no tienes el poder para poseer un periódico, una televisión, una radio, pues hay que ingeniárselas, ¿no? Y entonces sí que traímos de otros países, especialmente de Estados Unidos en las últimas décadas, un modelo de periodismo LGTBI de salida del armario, de llamar la atención a través de la visibilidad de las personas que para nosotros eran los nuestros y las nuestras, pero que en los medios de comunicación no aparecían, y llamar la atención a la hora de poner a estas personas en las portadas, ¿no? En primera línea mediática. Y ahí es el trabajo que hicimos, ¿no? Incorporar a las personas referentes de cualquier ámbito de la sociedad española, llevarlas a portada diciendo, también somos gays. Juez, también soy gay. Policía, también soy gay. Actor, arquitecto. A través de nuestras portadas, que fueran muy polémicas, porque a veces venían de los sectores más conservadores y de mayor represión. Imagínate cuando salió el sacerdote diciendo soy gay gracias a Dios. La Iglesia le suspendió. Se han vivido también muchos traumas con aquellas portadas, pero el caso es que los grandes medios de comunicación entonces dijeron, este es el momento, este es un país diferente, este es el país que hay que contar. Y la verdad que ahí tuvimos el apoyo de televisiones y prensa, y en aquellos años 2000, bueno, pues la verdad que fue un año que se hizo mucha pedagogía social en España. Yo creo que hasta nuestras madres y abuelas salieron del armario, emocional, digamos, porque ahí se notó el gran apoyo, ¿no? Familiar, también, que no estaba bien visto aparentemente por ese machismo, pero que era latente y que se hizo fuerte. O sea, que se transformó muchísimo la sociedad española gracias a construir esos nuevos marcos a través de los medios de comunicación, que es como entendemos la realidad, a través de los medios de comunicación. Hoy, tras 15 o más de 15 años, vuelve con fuerza, como lo dije antes, este documental. ¿Cuál crees que es el mayor aporte que tiene para el colectivo LGTBI+ este documental? Pues tiene una parte de documento histórico. Es muy bonita la parte final del documental, con una mesa redonda, con chavalería, transexuales, lesbianas y jóvenes
gays hablando sobre unas revistas que tienen ahí que no saben ni qué es lo que es, ni quién es esa gente de los 2000 y qué ha pasado en aquellos años, saliendo del armario, un cura, un militar, ¿qué es esto? Entonces es muy importante ese componente histórico en la pedagogía de las juventudes de ahora para que sepan que venimos de una represión reciente en la que España se rompía las costuras de una España anterior que era mucho más terrible y que está bien contada también, cada vez mejor contada en películas, series y en tantos libros, ¿no? Esa homofobia y esa represión del franquismo, ¿no? Que no en la República. Entonces, ese componente histórico, por ejemplo, tan necesario, bueno, pues un poco la idea de complementarlo en cuanto a las décadas recientes, ¿no? De dónde viene esa necesidad de ser colectivo, que eso se trabajó, la idea de generar un colectivo, que cada uno pensaba que era solo él, que había la idea de marginalidad, el sentimiento de marginalidad era muy fuerte, con lo cual lo más importante a la hora de construir medios de comunicación LGTBI es la construcción de identidad. Tanto de reforzar la identidad personal, que es el primer objetivo, como la identidad colectiva, que es el objetivo mediático y de construcción de colectivo, de grupo. Y esos son los valores importantes que al final los chavales se dan cuenta que esas portadas y ese activismo que también se contaba a través de esas portadas, de Pedro Cerolo y de todo lo que pasó en la España de aquella época, cómo era la historia de la construcción colectiva, desde lo individual a lo colectivo. Hablas en la historia de una represión muy fuerte, ¿no? En los tiempos de Franco, luego hablas de un colectivo que empieza un activismo y empieza a conocer esta historia, ¿no? Pero ¿cuál fue ese momento clave que te impulsó a dar ese paso de decir, oye, tenemos que hacer un documental con la revista Cero? La idea surge a partir de un periodista de mi equipo, que fue el redactor jefe, Mario González, y con un productor que también tiene una sensibilidad especial, porque bueno, tiene en la familia un familiar transexual. Entonces, bueno, tienen esa perspectiva de conocimiento de cómo es el mundo LGTBI y le llega la historia de Mario, de lo que hizo la revista Cero, y es cuando este productor queda impresionado y dice, pero bueno, o sea, una España en la que de repente los sectores a veces muy conservadores, ¿no? De las fuerzas de seguridad, de la Iglesia, de otro tipo de sectores, en fin, institucionales, no solo el artístico, que también, ¿no? Todo lo que es el mundo de la televisión y del cine, también hubo muchas salidas del armario por ahí y tan importantes. De repente ven ahí que hay una historia que contar, que es algo que solamente 20 años después los jóvenes no conocen. Entonces, que tiene una fuerza y un mensaje muy bonito que contar. Durante este camino por la revista Cero, recibiste muchas amenazas, recibiste muchas presiones. ¿Cómo manejaste toda esta situación, Miguel Ángel? No diría loco, pero sí diría inconsciente. Como un inconsciente. Estas cosas solo las puedes superar desde la inconsciencia. Porque cuando tomas distancia y lo ves con el tiempo, la verdad que puedes flipar, ¿no? Puedes flipar de lo que significaba en aquella época que te siguieran fuerzas secretas de seguridad. A mí, porque estoy sacando gays del armario, me tiene que seguir alguien del servicio secreto de seguridad. ¿Qué servicio es ese? ¿Qué es lo que quieren? Recibir amenazas de tu dirección, de donde vives y las personas que te rodean, cómo pueden tener esa información. Al final era un precio que había que pagar porque había nervios ¿Cómo no iba a haber nervios en el ejército si le sale un teniente coronel diciendo que es gay? El problema no es que salga ese teniente coronel, que es es un militar de alta graduación. El problema es todos los gays y lesbianas que dentro del ejército van a querer ahora salir del armario, ¿no? Sí, que en ese momento solo tuvo esa cara. Pues. Claro, entonces
Claro que había nervios a la hora bueno, pues en las viejas estructuras, pues intentar meter miedo, intentar amedrentar, y yo no tenía miedo porque era muy inconsciente y porque me parecía que además eso era muy hasta antiguo. O sea, las amenazas me parecían hasta antiguas, ¿no? O sea, era un momento en el que no había que tener miedo, en el que no nos podíamos permitir tener miedo de nada. Y las amenazas para mí no ha sido un punto importante. Para mí ha sido un punto importante la presión y el ninguneo de algunos medios de comunicación, los más conservadores, y de algunos también fuerzas políticas, las más conservadoras, e incluso de muchas empresas que al principio fueron también tremendas conservadoras. Es cierto que después las empresas todas se apuntaron al carro, ¿no? Pero por una cuestión capitalista, por una cuestión de mercado. Pero desde el punto de vista de la aceptación costó, porque había unas fuerzas, digamos, conservadoras que hubo que lidiar con ellas, porque al principio presionaron mucho para que no diéramos más pasos, para que no siguiéramos sacando gente del armario, para que no jugáramos un papel tan determinante desde un pequeñísimo medio de comunicación, que al final, cada vez que salía una portada, toda la prensa de España me llamaba para decir ¿quién va a salir? ¿Quién va a salir? Porque podíamos romper otra institución. Si habíamos roto la Guardia Civil, habíamos roto la Iglesia, habíamos roto el Ejército, ya, a veces esperaban que ¿quién va a salir? ¿Un futbolista? ¿Un torero? ¿Alguien del gobierno? Era muy divertido desde ese punto de vista, desde el punto de vista periodístico. Claro. Porque era importante, ¿no? el hecho de romper esa sociedad con esa normalidad. Para nosotros al final terminó siendo un poco, incluso para nosotros, para el propio colectivo, terminó siendo un poco excesivo, ¿no? Terminamos diciendo, bueno, ya está bien. Ya está bien. ¿Hubo algún momento, alguna amenaza que de pronto te haya hecho pensar y decir, oye, tengo que parar, mejor me quedo tranquilo, que te haya generado algún temor en continuar con esta lucha? No, al revés, siempre a más. Siempre a más. Te puedes quedar al principio, puedes tragar saliva y puedes decir, esta caja que me envían con una amenaza adentro, con un cuchillo, Por ejemplo, cuéntanos esta experiencia. Hay muchas, pues es que son muchas, por eso son importantes o no lo son, yo creo que no. Si son recuerdo que un día estando con el teniente coronel en la Gran Vía, en una cafetería, dice, mira, ese es un espía de no sé qué, no sé cuántos, y de repente va a ir un tío que estaba ahí se va corriendo. O sea, que probablemente era verdad, él es un profesional de esto, o sea, que sabe que esas cosas pasan. Pero por otra parte, las amenazas podían llegar de cualquier parte. Al fin y al cabo, la homofobia son comportamientos que se dan en todos los aspectos, de gente amargada por determinadas circunstancias, y nosotros lo que queremos es hablar en positivo, lo que queremos es aportar luz. No podíamos tener miedo, y lo importante no era, ya te digo, tener ninguna amenaza. Eso sigue pasando en las calles. De repente, el otro día en Torremolinos pasó un coche, ¡maricón! O sea, en el anonimato siempre hay el cobarde que pueda pegar, que pueda insultar. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Precisamente lo que se ha instaurado en la sociedad actual es que nadie tiene que tener miedo, que los derechos son para todos, que la diversidad es hoy en día la realidad indiscutible, y todo lo negativo que nos rodee tenemos que barrerlo para afuera, como la mierda, y no darle importancia ni creernos que es un factor importante, porque no lo es. Y ese movimiento que se generó con estas publicaciones, estas grandes portadas, todos esos grandes titulares, ¿cómo lo recibió el colectivo? ¿Cómo fue esa receptividad? ¿Cómo fue ese feedback? Bueno, al principio fue de mucha autoestima, ¿no? De una construcción de autoestima de wow, o sea, Jesús Vázquez, wow, al final se ha decidido y están hablando en todos los lados de él y tal, muy bien. Después vinieron otras portadas más polémicas, ¿no? Sacerdote, militar, lógicamente. Una sociedad tiene su parte militarista, antimilitarista, religiosa, antirreligiosa, y ahí eso son cuestiones más de índole ya personal, ¿no? Pero sí valoraban que tuviéramos una voz. No lo que cuentan de los homosexuales y de las lesbianas en el país o en el mundo o en el periódico de Cataluña, no, o en Antena 3 o en Telecinco, no. Lo que los gays dicen en Cero. Porque trabajábamos para que las voces fueran tremendamente diversas, para que Cero pudiera ser una voz autorizada para el colectivo. Y eso creo que lo conseguimos, porque gays de derechas y de izquierdas se sentían identificados con Cero. Gays y lesbianas, aunque efectivamente... esto es una cosa que he comprobado más con el tiempo que en el momento, porque en el momento yo me dolía mucho que fuera una revista con una iconografía tan masculina.
aunque los reportajes y los artículos de opinión se referían a lo LGTBI, a la homosexualidad, al lesbianismo en general, la transexualidad, pero teníamos esa problemática, ¿no? Pero sí éramos muy seguidos por transexuales y por lesbianas, a pesar de la carencia simbólica de imagen, etcétera, ¿no? Entonces, era muy importante que pudiéramos tener una voz que fuera reconocida por el colectivo. ¿Y eso cómo se trabaja? Con credibilidad. Si no tienes la diversidad de las personas en la revista, no vas a tener ese seguimiento y no vas a poder representar al colectivo porque no tienes la diversidad de voces. Izquierdas, derechas, lesbianas, transexuales, gays, del norte, del sur, de la ciudad, del campo, ricos y pobres, que también es muy importante, ¿no? Hablaste antes que las nuevas generaciones, en la realización de este documental, pues se interesan por esa historia, conocen todo esto que pasó en el mundo. Pero ¿qué crees que en España? ¿Pero qué crees tú que sea ese mensaje que le va a dejar Cero a estas nuevas generaciones? Pues varios. Primero, que tenemos una vida y que hay que vivirla. Entonces no podemos estar escondidos en un armario, pero no de ser homosexual, sino de ser cualquier cosa en la vida. Todos tenemos que salir del armario en todos los aspectos de nuestra potencialidad humana. Eso es un aspecto que me gustaría llevar más allá de nuestra orientación sexual, ¿no? Que sí, se puede, que hay que luchar siempre por sacar lo mejor de nosotros y de desear lo mejor para nosotros y de perseguir lo mejor para nosotros mismos, ¿no? Y eso se consigue, en mi opinión, desde un punto de vista de saber satisfacer de cuidarte tú mismo, pero también saber que tienes que cuidar al grupo, que tienes que cuidar al otro, que tienes que amar, y ese trabajo de amar es un trabajo colectivo, ¿no? Entonces creo que también es importante que hay que reconocerse como grupo, es un factor humano muy importante. Y por otro lado, pues que hay que ser todo lo diferentes que se pueda y sin prejuicios a nada y en todas partes. O sea que el mensaje es ese, mucha diversidad, mucha libertad y mucha autenticidad. ¿Consideras que en islas tan pequeñas como la nuestra, como La Palma, que tiene esta doble insularidad, el sexilio, los jóvenes se van, tienen ese temor, ¿sabes?, de abrirse? ¿Crees que deba reforzarse la información para que las personas se sientan envalentonadas y poder decir, mira, sí, yo puedo ser y existir en mi isla? Bueno, yo creo que la información hoy en día ya no hace falta tanto reforzarla, porque la información nos está llegando por múltiples canales, ¿no? Especialmente por Internet, de forma digital. O sea, que información no nos va a faltar si estamos atentos a ella. Quiero decir, cualquier persona, por muy viviendo en el último poblado de no sé qué parte de la isla, tiene conexión a Internet. Y tenemos hoy en día una socialización mínima a nivel de nuestros entornos sociales que creo que no recibimos poca información ahora. El problema es cómo la estamos recibiendo y cuál es la información verdadera y mejor y hay tanta basura en la información, a veces precisamente pidiendo por los canales, los principales canales, los más grandes o los más oficiales. A veces por ahí vienen las mayores mentiras. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, esa es otra polémica. Pero desde luego lo que creo que es importante más que la comunicación, diría yo, que es la socialización. O sea, que haya espacios reales aquí en La Palma, en cada uno de los barrios. Como quizás, esta semana social. Que la diversidad sea algo diaria. Que no haya que celebrarlo una vez al año, ¿no? Que no haya que hacer solo un orgullo del año, que también, porque hay que celebrar la vida siempre. Siempre, pero que sea algo diario, ¿no? En entornos como el vuestro, con estos medios de comunicación tan modernos que tenéis en la isla, tan fantásticos, en el entretenimiento en general, en las casas culturales, en el trabajo. O sea, que la socialización lleve a una naturalidad y a una visibilidad en la que la gente se pueda sentir cómoda y que ahí combatamos los prejuicios, los lenguajes sexistas o las homofobias o misoginias o... En fin, todo comportamiento machista o homófobo, ¿no? Esta semana social pues, ha puesto el foco en la memoria, ¿no? Tenemos testimonios pues, como Juana María, que vino a hablar de su historia, como la revista Cero, que fue un referente para el país en relación a esta lucha, ¿no? ¿Cómo consideras que se puedan sumar acciones para que se siga proyectando
este activismo, para que se siga poniendo en valor todo lo que se lleva haciendo el colectivo y pueda seguir creciendo? Pues haciendo lo que estáis haciendo, haciendo vuestro trabajo, invitando a los personajes LGTBI, transexuales, lesbianas y gays, que han hecho historia y que sus historias merecen ser contadas. Así que es verdad que ahí, a nivel de los medios de comunicación, es muy importante, ¿no? Que se sigan contando las historias de un colectivo que no se contaban tanto, que no eran conocidas, que ni siquiera se habían investigado. Porque ahora se está recuperando también mucho, se está estudiando mucho, se está recuperando mucho pasado. Increíble, de muchas historias que la verdad que son apasionantes, ¿no? Parejas de gays y de lesbianas en 1800 que incluso algunas eran públicas, o sea, muy valientes en la historia hay un montón. Bueno, y desde los imperios romanos, ¿por qué no? Hay historias tremendas. Entonces creo que de momento el trabajo importante es el que estáis haciendo los medios, el que están haciendo las instituciones, el que se está haciendo a nivel social y quizá ayudar más a la hora de construir esa historia y ese proceso cultural, ese proceso de escritura, ese proceso de investigación en las universidades, ¿no? Yo creo que ahí es igual que se investiga cualquier otra cosa, cualquier asunto, por ejemplo, a nivel histórico, a nivel de la sociedad española, pues que lo gay, que lo LGTBI, que lo LGTBI en general esté dentro de todos esos planes de estudio, de investigación en las universidades, en las actividades sociales de las poblaciones y en los medios que lo contáis. Yo creo que eso es lo que significa la normalidad, ¿no? Que trabajamos igual lo LGTBI que el resto de realidades, ¿no? De nuestra sociedad. Eso es lo importante. Miguel Ángel, si tuvieses que relanzar Cero, ¿cuáles serían esos temas que van a aparecer en las portadas de la revista? Pues fíjate, yo creo que en vez de salir un gay, una lesbiana, un transexual saliendo del armario, yo creo que sería cualquier persona, da igual la orientación de género, edad, sexo o cualquier otra diferencia, yo creo que sería salir del armario de la revolución, de salir del armario de la transformación, diría yo. O sea, yo creo que el mundo necesita una transformación. Entonces, esa transformación, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué la vemos todos tanto? La sentimos tanto que hace falta esa transformación y parece como que no acaba nunca de llegar, ¿no? Porque todo es tan increíblemente injusto, complicado. Pues no llega probablemente porque no nos hemos transformado nosotros personalmente todo lo que la vida nos ofrece, la potencialidad que tenemos nos podría hacer llevar, ¿no? Esa transformación. Entonces yo creo que tenemos que salir del armario, de nuestros límites, de nuestros... ese encorsamiento, esa alienación en la que nos tienen las sociedades, el estilo de vida, el consumismo, sobre todo este capitalismo tan depredador y explotador, pero que al mismo tiempo nos ha permitido un desarrollo civilizatorio muy increíble para poder llegar a este punto, ¿no? de poder replantearnos eso, ¿no? Que tenemos que transformarnos nosotros como personas porque el mundo hay que transformarlo, porque el mundo es un desastre. Entonces, si el mundo es un desastre, tenemos que transformarnos nosotros primero. Y entonces, esa portada, esa salida del armario de yo ahora me siento un potencial, me siento transformador y hago esto en la vida, ¿no? Yo qué sé, economía social, hago alimentación natural, voluntariado en cualquier tipo de organización, voy al tercer mundo, hago periodismo en Palestina. Son tantas y tantas cosas. Ese mensaje de transformación, eso es una salida del armario de la alienación en la que vivimos, ¿no? Y eso sería lo que hay que trabajar hoy en día desde los medios, ¿no? Empoderar a la gente que cambia el mundo. Pudiéramos decir entonces que eso es a donde queremos ir, ya que hicimos un paseo por de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, para cerrar. Desde luego. Es que ese es un poco el sentido de la vida, ¿no? Hacer la vida que nos rodea un poco mejor, transformarnos y hacer transformar lo que nos rodea. Miguel Ángel, nos vemos entonces el sábado. Nos vemos el sábado en el Orgullo, nos vemos en el concierto de Melody, nos vemos en todas las jornadas de la Semana Social, que vienen tantos amigos y amigas. Nos vemos en todas las partes de la isla que se está viviendo.
Gracias por contar tus historias a través de tus revistas, en esta oportunidad con este documental, por formar parte de esta Semana Social. Gracias a vosotras. Y pues bueno, muchísimas gracias. De corazón.